¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo es que la corrupción podría ser analizada? Existen diferentes formas de hacerlo y también de cómo erradicarla. ¿Realmente sabemos cómo se analiza la corrupción en México en base a mediciones internacionales y si es posible volver a México un país más íntegro? Soy Pamela Oliver, estudiante de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey y me gustaría compartir lo que sé en relación a este tema. La corrupción es un concepto confuso y tiene muchas definiciones, pero la más sencilla sería que es aquel acto ininteligible o aquel acto para el beneficio individual excluyendo el interés colectivo, que corrompe, descompone y crea una ruptura, ya sea de pequeña a gran escala, o sea, micro o macro corrupción. Hoy en día existen medidores internacionales que se encargan de dar resultados de cada país en materia de corrupción, como lo son el World Justice Project, el Barómetro Global de la Corrupción y del IPC de Transparencia Internacional, por mencionar algunos. Tras ver los últimos resultados de diferentes medidores internacionales, México no muestra un buen desempeño en el ámbito de corrupción. A continuación, los veremos. La corrupción se puede medir como una medición de la percepción sobre la extensión y la frecuencia de la corrupción, como una medición de la incidencia y como una medición de actitudes y valores. Transparencia Internacional mide la corrupción en base a la percepción, como una aproximación de la frecuencia de actos corruptos bajo el supuesto de que si la incidencia de los mismos es mayor, también será mayor el nivel de la corrupción que sus ciudadanos y expertos perciban. En la última edición de 2020, Dinamarca ocupa el primer puesto como el país con el índice más bajo de corrupción y México en la posición 124 con 31 puntos. El World Justice Project Rule of Law Index hace una encuesta anual a directores de despachos de abogados, universidades, ONGs y compañías encuestadoras que se encargan de hacer encuestas en hogares en 130 países con resultados entre 0 y 1. En resultados más cerca al 1 demuestra un buen desempeño en materia de corrupción. Dinamarca igual ocupa el primer lugar en el World Justice Project, teniendo el mejor desempeño en materia de corrupción y México se encuentra en el lugar 104 con un puntaje de 0.44 en su última edición de 2020. El Barómetro Global de la Corrupción se basa en la medición de la incidencia de la corrupción. La encuesta indaga de forma general sobre la opinión de las personas acerca de la corrupción y en qué instituciones este problema se manifestó de manera más grave dentro de su país. Asimismo, mide si las personas tuvieron que enfrentar algún tipo de soborno antes de la realización de algún servicio. En esta encuesta solo se toman en cuenta países de Latinoamérica y del Caribe. En la última edición se puede ver que México ocupa el primer lugar en algunas preguntas de percepción, viéndolo como el país más corrupto, pero viendo los resultados no es el país más corrupto dentro de Latinoamérica y el Caribe. A pesar de que las medidas de percepción arrojan resultados prometedores, tiene una desventaja. La perspectiva puede ser alimentada por el discurso oficial más que en hechos. Como mencioné anteriormente, Dinamarca tiene el mejor desempeño en materia de corrupción y se puede tomar como ejemplo ya que también tuvo problemas de corrupción. Se estaba viendo un grave problema de lavado de dinero especialmente por abogados de criminales y corruptos en general por medio de empresas fantasma. Lo que el gobierno propuso para parar este problema fue que crearon un registro público con información sobre propietarios, titulares finales y reales de todas las sociedades constituidas dentro de la nación con el fin de que hubieran más dificultades para aquellos corruptos que quieran esconderse detrás del nombre de un tercero. Otro ejemplo es Hong Kong, que hoy en día se encuentra entre los primeros 20 lugares de transparencia internacional, pero en los años 70 la corrupción iba en ascenso, hasta que se creó el ICAC en 1997 con el propósito de prevenir, investigar y educar a la población en materia de corrupción. Su objetivo es analizar e investigar cualquier posible caso de corrupción del que se tenga conocimiento por cualquier medio y como dato, Hong Kong destina el 1.2% de su presupuesto total anual en contraste con el gobierno de México que destina el 0.0005%. Tomando en cuenta los elementos presentados, ahora sabemos cómo es que se analiza la corrupción internacionalmente y algunos ejemplos que México podría emplear para la disminución de corrupción, como en Dinamarca y Hong Kong. Es muy cierto que México aún se encuentra frente a muchos retos para que la corrupción disminuya, pero es posible que México se convierta en un país más íntegro al hacer algunos cambios. Gracias.